Fui el hombre que siempre estuvo ahí, hasta que entendí por qué nunca me eligió. Nos conocimos en un momento en el que ninguno estaba buscando demasiado. No hubo una historia intensa desde el inicio ni una atracción inmediata que lo cambiara todo. Lo nuestro empezó de una forma tranquila, casi imperceptible, como empiezan muchas relaciones que luego se vuelven importantes sin que uno se dé cuenta. Conversaciones largas, mensajes sin prisa, silencios cómodos que no necesitaban ser llenados. Valeria hablaba mucho. Yo escuchaba. Siempre me sentí cómodo en ese lugar. Desde el principio entendí que conmigo se sentía segura. No en un sentido romántico, sino emocional. Yo era el lugar al que volvía cuando algo le dolía, cuando tenía dudas, cuando necesitaba ordenar lo que sentía. Nunca desaparecí cuando las cosas se complicaban. Nunca hice preguntas incómodas. Simplemente estuve allí. Con otras personas me cuesta hablar, me dijo una vez, sentados en el sofá, sin mirarme, pero inclinada hacia mi cuerpo. Contigo no tengo que pensar tanto lo que digo. Tal vez porque no te juzgo, respondí. Exacto, dijo. Contigo puedo ser yo. Esa frase se me quedó grabada más tiempo del que debería. Nunca me ocultó que me veía como alguien estable, confiable, constante. Y yo nunca oculté, al menos no del todo, que sentía algo más, aunque jamás lo dije de forma directa. No porque no lo supiera, sino porque intuía que ponerlo en palabras podía cambiar el equilibrio que habíamos construido. Ella fue clara desde el inicio en algo. No quiero perder lo que tenemos, me dijo una tarde. Nuestra amistad es muy importante para mí y me gusta tal y como está. Lo decía con una calma honesta, sin dramatismo. Yo asentía, porque no quería perderla. Porque en ese momento prefería estar cerca de cualquier forma antes que no estar en absoluto. Hubo besos. Pocos, reales, breves. Momentos que no llevaron a ninguna conversación posterior. No los usamos para redefinir nada. Simplemente ocurrieron y luego seguimos como si no hubieran significado demasiado. Después, Valeria empezó una relación con otra persona. Me lo contó sin rodeos. Quiero que lo sepas por mí, dijo. No quiero que te enteres por otro lado. Yo acepté mi lugar sin drama. Volví a ser el amigo. El apoyo. El que estaba ahí. Me repetí que el cariño no siempre tiene que transformarse en algo más, que no todas las conexiones están destinadas a convertirse en pareja. Durante un tiempo, incluso funcionó. Hasta que esa relación terminó. Y fue Valeria quien volvió a buscarme. No con promesas ni explicaciones largas, sino con presencia constante. Mensajes diarios. Llamadas sin motivo claro. Encuentros que se alargaban más de lo necesario. Esta vez cruzamos límites que no podían llamarse confusos. Hubo cercanía real. Intimidad. Una complicidad que me hizo pensar que algo había cambiado. No sé qué haría sin ti, me dijo una noche. Siempre estás. Nunca me dijo que quería estar conmigo. Pero empezó a decir cosas que se quedaban conmigo más tiempo del que deberían. Nadie me entiende como tú. Siempre sabes cuándo aparecer. No quiero perderte. Yo intenté no ilusionarme, aunque por dentro empecé a imaginar un escenario distinto. No porque ella lo pidiera, sino porque la forma en que me buscaba ya no parecía la de alguien que solo quiere una amistad. Hasta que, una vez más, apareció alguien más en su vida. Y esta vez, algo en mí ya no estaba dispuesto a volver al mismo lugar. Actualización 1. Empecé a notar que siempre ocupaba el mismo lugar. Durante los primeros días intenté convencerme de que no pasaba nada distinto. Valeria había empezado a salir con alguien nuevo y yo me repetía que ya conocía ese terreno, que sabía cómo moverme sin lastimarme. En teoría, nada había cambiado. En la práctica, todo se sentía distinto. Ella seguía buscándome. No como antes, pero tampoco como alguien que quisiera tomar distancia. Me escribía para contarme cómo le había ido el día, para preguntarme mi opinión sobre cosas pequeñas, para desahogarse cuando algo no le cerraba de esa nueva relación. Yo respondía con cuidado, midiendo cada palabra, intentando no ocupar un espacio que ya no me correspondía. Pero Valeria parecía no notar esa diferencia, o no querer notarla. ¿Estás raro conmigo?, me preguntó una noche por mensaje. Te siento distinto. No pasa nada, respondí. Solo he estado ocupado. No era del todo mentira. Tampoco era toda la verdad. Más adelante hubo un momento que se me quedó grabado. Estábamos sentados en su coche, estacionados frente a su edificio, hablando sin prisa, como tantas veces antes.
Me contó algo que la había incomodado con él. Nada grave. Un comentario fuera de lugar, una actitud que no le gustó. Yo la escuché en silencio, como siempre. Con él tengo que explicar todo, dijo, suspirando. Contigo no. Giró la cabeza y me miró, buscando algo en mi reacción. Contigo puedo bajar la guardia, añadió. Siempre ha sido así. Asentí, pero sentí una incomodidad nueva. Esa frase, dicha en otro contexto, habría sido bonita. En ese momento, se sintió injusta. Valeria, dije con cuidado. Tal vez no debería estar escuchando estas cosas ahora. Frunció el ceño, genuinamente confundida. ¿Por qué no? Preguntó. Eres mi amigo. La palabra cayó pesada. No porque fuera nueva, sino porque empezaba a doler de otra forma. Empecé a poner límites pequeños. Dejé de contestar de inmediato. Cancelé algún plan con la excusa del trabajo. Intenté que las conversaciones no se alargaran demasiado. Ella lo notó casi de inmediato. Antes no eras así, me dijo en una llamada. Siempre estabas. Sigo estando, respondí. Solo, no igual. No entiendo qué cambió, dijo. Yo sigo siendo la misma. No supe qué decirle. Porque lo que había cambiado no era ella. Era yo. Aún así, hubo noches en las que volvió a buscarme como antes. Mensajes largos, cargados de cercanía, de recuerdos compartidos, de esa intimidad que no se construye de un día para otro. En una de esas conversaciones, pasada la medianoche, escribió algo que me obligó a dejar el teléfono sobre la mesa. Nadie me conoce como tú. Nadie se queda como tú. Leí ese mensaje varias veces. No porque no supiera qué significaba, sino porque sabía que responder con honestidad iba a romper algo. Terminé escribiendo una respuesta neutra, casi automática, que no decía nada importante. Me odié un poco por eso. Empecé a entender algo que hasta entonces no había querido nombrar, sin proponérselo, o quizás sí, Valeria me estaba pidiendo que siguiera ahí como siempre, aunque su vida avanzara en otra dirección. Me quería presente, disponible, constante, pero no elegido. Y yo, a pesar de mis intentos por mantener distancia, seguía volviendo a escucharla. No porque tuviera esperanza, sino porque me costaba aceptar que el lugar que había ocupado durante tanto tiempo ya no era sano para mí. Me había acostumbrado a ser el apoyo, el refugio, el que siempre entendía. Pero empezaba a preguntarme qué estaba recibiendo yo a cambio. No fue una discusión lo que me hizo abrir los ojos. Fue el cansancio. La sensación constante de estar disponible para alguien que no terminaba de decidirse. De ser importante, pero nunca prioritario. De escuchar no quiero perderte sin que eso significara quiero elegirte. Por primera vez empecé a considerar seriamente la idea de alejarme. No como castigo, no como reproche, sino como una forma de protegerme. Y esa idea, una vez que apareció, ya no quiso irse. Actualización 2. Cuando entendí que estar no era lo mismo que ser elegido. Llegó un momento en el que dejar de responder rápido ya no fue suficiente. Valeria seguía encontrando la manera de entrar, de colarse en mis días como lo había hecho siempre. A veces era un mensaje corto, otras veces una llamada tarde en la noche. No pedía nada de forma directa, pero tampoco respetaba del todo el espacio que yo estaba intentando construir. Una noche acepté verla. No porque tuviera ganas, sino porque necesitaba comprobar algo. Necesitaba enfrentarla en persona para entender si todo lo que yo sentía estaba solo en mi cabeza o si realmente había algo que no estaba bien. Nos encontramos en una cafetería pequeña, casi vacía. Ella llegó unos minutos tarde, como siempre. Se sentó frente a mí y sonrió con esa familiaridad que antes me tranquilizaba y que ahora me descolocaba. Te siento raro, dijo sin rodeos. Como si estuvieras aquí, pero no del todo. Tal vez porque ya no sé cuál es mi lugar, respondí, dando directo en el punto. Se quedó en silencio unos segundos, como si esa posibilidad nunca se le hubiera ocurrido. Empezamos hablando de cosas superficiales. El trabajo, planes vagos, anécdotas sin peso. Pero tarde o temprano la conversación giró hacia él, su nuevo novio. No sé, dijo, removiendo el café sin beberlo. Con él todo es correcto, pero frío. No respondí de inmediato. La miré, esperando que siguiera. Contigo nunca fue así, añadió. Tú siempre sabes cuándo hablar y cuándo callar. Esa comparación, dicha con tanta naturalidad, me tensó. Valeria, dije con calma. No deberías estar buscándome para llenar lo que no encuentras con él.
Frunció el ceño, incómoda. No estoy llenando nada, respondió. Solo hablo contigo. Eres importante para mí. Ese es el problema, dije. Soy importante, pero no lo suficientemente importante. No lo dijo en voz alta, pero su silencio confirmó que había tocado algo real. A partir de ahí empecé a notar un patrón que ya no pude ignorar. Cada vez que intentaba marcar una línea, ella la desdibujaba con una frase suave, casi inocente. Cuando le decía que prefería no opinar sobre su relación, me decía que nadie la entendía como yo. Cuando intentaba terminar una conversación tarde, me decía que no quería sentirse sola. Todo sonaba razonable si se escuchaba por separado. Junto, era otra cosa. Días después me llamó de madrugada. Contesté sin pensar. ¿Te desperté?, preguntó. No, mentí. ¿Qué pasó? Guardó silencio unos segundos antes de hablar. No quiero perderte, dijo. Pase lo que pase. Esa frase me dejó inmóvil. No porque fuera nueva, sino porque entendí lo que realmente significaba. ¿Y qué pasa conmigo?, pregunté, casi en un susurro. Del otro lado hubo una pausa incómoda. Tú me entiendes, respondió finalmente. Siempre has sido fuerte. Colgué poco después, con una sensación extraña en el pecho. No me había pedido nada concreto, pero tampoco me había ofrecido nada. Me estaba pidiendo presencia sin compromiso, cercanía sin elección. A partir de ese momento empecé a alejarme de nuevo, esta vez de verdad. Dejé de responder mensajes que no eran urgentes. Cuando me llamaba tarde, no contestaba. No lo hice como castigo. Lo hice porque necesitaba comprobar algo, si mi ausencia tenía algún peso real o si solo importaba mientras yo estuviera disponible. Lo tuvo. Empezó a insistir más. A preguntarme qué estaba pasando. A decir que me sentía distante, que no era justo desaparecer así. Antes siempre estabas, me dijo en una de esas conversaciones. Antes no me cuestionaba, respondí. Ahora sí. No te estoy pidiendo que esperes, dijo. Solo que estés. Esa frase terminó de acomodar todo dentro de mí. Eso era exactamente lo que llevaba años haciendo. Y por primera vez, en lugar de tranquilizarla, dejé la conversación sin cerrar. Esa noche dormí mal, pero con una certeza nueva. Ya no se trataba de si algún día ella iba a elegirme. Se trataba de si yo estaba dispuesto a seguir eligiendo quedarme en un lugar que me estaba vaciando. Y esa pregunta ya no tenía una respuesta cómoda. Actualización 3. El día que dejé de sostener algo que no era mío. El quiebre finalmente llegó, pero no llegó con una pelea. Llegó con una propuesta. Habíamos pasado varios días sin hablarnos con normalidad. Yo había reducido el contacto al mínimo y, aunque no lo dijera, Valeria lo había notado. Sus mensajes ya no eran casuales. Había una urgencia distinta, una ansiedad mal disimulada, como si sintiera que algo se le estaba escapando de las manos. ¿Podemos vernos?, me escribió. Solo un rato. Acepté. No porque tuviera ganas, sino porque necesitaba cerrar algo que llevaba demasiado tiempo abierto. Nos encontramos en su apartamento. Su novio no estaba. Nunca supe si fue coincidencia o una decisión calculada, pero el silencio del lugar se sentía cargado, denso, incómodo. Te siento lejos, dijo apenas me senté. Ya no eres el mismo conmigo. Porque ya no puedo serlo, respondí con firmeza. No así. Caminó por la sala sin mirarme, cruzándose de brazos, como si estuviera ordenando mentalmente una estrategia. No quiero perderte, dijo, repitiendo esa frase que tantas veces había usado. Pase lo que pase con él, tú eres importante para mí. No la interrumpí, solo la dejé hablar para ver hasta dónde llegaba. Podríamos seguir viéndonos, añadió. Sin etiquetas. Como siempre. No tiene por qué afectar lo que tengo ahora. No sentí rabia. Sentí algo peor, una decepción absoluta. La imagen que tenía de ella, la versión que había construido en mi cabeza durante años, se cayó de golpe, sin aviso, sin elegancia. Ahí entendí, con una claridad incómoda, que para Valeria yo no era una elección pendiente. Era una opción permanente. Un lugar seguro al que podía volver cuando lo necesitara, sin importar quién estuviera ocupando el centro de su vida o de la mía. Eso que me estás pidiendo, le dije con calma, aunque por dentro todo se estaba rompiendo, es que me convierta en alguien que no quiero ser. No lo veas así, respondió rápido. Estás dramatizando. Esa frase fue el punto exacto donde todo se rompió. Me levanté.
No grité. No discutí. Le dije que no iba a aceptar eso, que no podía seguir siendo parte de una historia donde siempre quedaba al margen. Fue ahí cuando Valeria cambió. Siempre fuiste especial conmigo, dijo, ya sin el tono suave. Y ahora sales con esto. Justamente por eso, respondí. Porque fui especial, no voy a hacer esto. Su expresión se endureció. La cercanía se transformó en hostilidad. ¿Sabes qué? Dijo, ahora enojada. Eres igual a todos. La miré, sin entender del todo. Igual que todos los hombres, continuó. Al final siempre hacen lo mismo. Se van. Abandonan. Juegan a ser buenos hasta que se cansan. No te estoy abandonando, respondí. Estoy poniendo un límite, porque me estás usando. Soltó una risa seca, cargada de desprecio. Claro. Siempre dicen lo mismo. Primero prometen estar, después se cansan y desaparecen. Me vendiste que eras distinto, y al final resultaste ser igual que los demás. Sus palabras fueron directas, hirientes, calculadas para hacer daño. Para devolverme una culpa que no me correspondía. No me estás dejando, añadió. Me estás haciendo lo mismo que todos. Ahí entendí algo definitivo. Para ella, cualquier límite era una traición. Cualquier acto de amor propio, un abandono. No soy igual, le dije. La diferencia es que yo sí me quedé más tiempo del que debía. Eso fue suficiente para que explotara. Me acusó de traicionarla, de meterme donde no me correspondía, de arruinar nuestra amistad, de destruir algo que funcionaba. Cada palabra era una mezcla de reproche y victimismo. Ya no hablaba conmigo, hablaba desde su herida. Yo no arruiné nada, le dije cuando por fin hizo una pausa. Solo dejé de sostenerlo. Me fui sin despedirme. Esa vez no hubo duda. Los días siguientes fueron una tormenta. Mensajes largos, llamadas insistentes, audios cargados de rabia y contradicción. Pasó del reproche al llanto, del ataque a la culpa, del me hiciste daño al nunca te importé de verdad. No respondí. No por crueldad, sino porque entendí que cualquier respuesta iba a reabrir una herida que ella no quería cerrar. Le escribí a él, a su novio. No desde el enojo ni los celos. Desde el cansancio de sostener una mentira que ya no me correspondía. Fui breve. Directo. Sin adjetivos. Sin opinión. Solo hechos. Después de eso, todo estalló. Valeria me escribió una última vez. Espero que estés feliz con lo que hiciste, decía. Al final lograste irte como todos, llevándote contigo a mi ahora ex. No respondí. La bloqueé esa misma noche. No como castigo. Como cierre. Por primera vez en mucho tiempo, no me quedé esperando una explicación, una disculpa o una señal. El silencio que siguió no fue pacífico al inicio. Fue brutal. Pero era real. Y eso, aunque dolió, también fue un alivio. Epílogo. No pasó nada extraordinario después. No hubo mensajes inesperados ni encuentros casuales. Lo que vino fue el silencio. Al principio pesó. Luego dejó de doler. Y un día, sin darme cuenta, dejó de importar. Entendí que no fui engañado. Me quedé más tiempo del que debía. Confundí paciencia con amor y presencia con importancia. Nadie me obligó a ocupar ese lugar. Yo lo elegí, hasta que dejé de hacerlo. Alejarme no fue perderla. Fue recuperarme.